Minecraft, el juego más vendido de todos los tiempos, pudo no haber existido nunca si no fuera por otro título que casi nadie conoce. Y sí, yo también pensaba que Minecraft había salido solo de la mente de Notch, pero cuando me puse a investigar me encontré con algo que lo contradice totalmente. Y créeme, después de escuchar esto, nunca volverás a ver Minecraft de la misma manera. Hola chicas, chiques y chicos. Para entender por qué Minecraft existe, primero tenemos que conocer a su creador, Marcus Persson, mejor conocido como Notch. Y no todo fue un golpe de suerte. Antes de Minecraft, Notch trabajaba en empresas como King.com y J-Album, programando juegos casuales y software que nada tenían que ver con mundos infinitos. Día tras día creaba juegos bajo instrucciones estrictas, con plazos ajustados y cero libertad creativa. Y aquí viene algo que poca gente sabe. La misma explotación laboral y su hartazgo del trabajo corporativo fueron el empujón para que buscara su propio camino. Notch quería crear algo suyo, simple pero con potencial infinito, y hacerlo rápido. ¿Qué pasaría si te digo que la primera versión de Minecraft la hizo en apenas una semana, mientras seguía atado a un empleo que detestaba? Ese fue el primer paso que no solo cambió su vida, sino toda la industria de los videojuegos como la conocemos actualmente. Pero aquí es donde se pone interesante. El juego que inspiró a Minecraft, que casi nadie recuerda y que estuvo a punto de perderse en la historia. Mientras buscaba ideas, Notch se topó con un pequeño juego indie llamado Miner, creado por Zach Bard en 2009. A primera vista parecía simple, un equipo de jugadores compitiendo por minar bloques en un mundo cúbico generado aleatoriamente. Pero detrás de esa sencillez había algo adictivo, libertad absoluta para explorar y construir. Cuando Notch lo vio pensó, oh Dios, esto es genial, y ahí nació todo. Tomó esa chispa y la transformó en algo completamente suyo. Mantuvo la minería y los mundos de bloques, pero le añadió una perspectiva única, gráficos aún más pixeleados y sobre todo la idea de un universo infinito por explorar. Imagina, si Infiniminer nunca hubiera existido, ¿crees que tendríamos Minecraft hoy tal y como está? Y si esto te está sorprendiendo, espera a ver lo que viene, porque aún falta la pieza que hizo que Minecraft se convirtiera en el fenómeno que conocemos. Infiniminer fue la chispa que encendió la fogata, pero para que esa llama creciera y se convirtiera en el fuego que conocemos como Minecraft, hicieron falta otros genios. Notch también se inspiró en juegos como Dwarf Fortress, que le mostró la complejidad y la libertad de un mundo gestionado por el jugador, y Roller Coaster Tycoon, donde la libertad creativa arquitectónica era la verdadera diversión. Es como una fogata. Infiniminer fue la chispa inicial, pero Minecraft necesitó de muchas otras ideas para arder con la fuerza que hoy lo define. Y aquí viene lo más curioso. Aunque estas influencias eran claras, había algo más, algo que estaba escondido: la comunidad. Minecraft salió alfa en 2009. La comunidad probaba, reportaba errores y sugería mejoras. Era un juego que evolucionaba día a día junto con quienes lo jugaban. 2 años después, en 2011, llegó la versión completa. Y lo que comenzó como un proyecto personal terminó vendiendo más de 300 millones de copias, convirtiéndose en el juego más vendido de todos los tiempos. Piénsalo, un título creado casi por accidente y por la frustración de un trabajo que comenzó como una idea rápida, ahora forma parte de la cultura global. Ya lo sabes, detrás de Minecraft estuvo Infiniminer, una idea simple que Notch supo transformar en un universo infinito. Y recuerda, en G-Powler siempre habrá una historia interesante del juego o película que tú elijas. Te invito a que comentes acá abajo qué otros secretos de Minecraft te gustaría que investigaremos. Tu comentario puede aparecer en el próximo video formando parte de esta comunidad que apenas estamos construyendo. Antes de irme, el saludo de esta semana va para Manuel Isaí. Me alegra mucho que estén disfrutando de esta nueva etapa de G-Powler. Esto apenas está comenzando y se les agradece bastante su apoyo. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por verlo completo. Nos vemos en el próximo video. Sé parte de esta gran comunidad y suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales, las cuales las puedes encontrar aquí y en la descripción. Adiós.